100.000 contra 6.000. Parecía una victoria segura para Hidalgo, pero una explosión accidental lo cambió todo. Acompáñame a conocer el desastre del puente de Calderón. El 17 de enero de 1811, en las cercanías de Guadalajara, se libró una de las batallas más decisivas y trágicas de la primera etapa de la Guerra de Independencia de México, la Batalla del Puente de Calderón. Tras entrevistarse con el virrey Francisco Javier Venegas, el general realista Félix María Calleja tomó una decisión clara: avanzar sobre Guadalajara y asestar un golpe definitivo a la insurrección. Con el apoyo del intendente poblano Manuel de Flón y de los militares José de la Cruz y Vicente Emparán, Calleja planeó una campaña para cortar de raíz el movimiento iniciado meses antes por Miguel Hidalgo. En Guadalajara, los insurgentes concentraban sus fuerzas tras derrotas previas en Aculco y Guanajuato. Ignacio Allende y Juan Aldama organizaron al ejército disponible, alrededor de 3.400 hombres, con cierto entrenamiento y apenas 1.200 fusiles útiles. El resto era una enorme masa de casi 100.000 hombres sin formación militar, en su mayoría campesinos e indígenas armados con lanzas improvisadas, machetes, hondas, arcos y herramientas de labranza. Cerca de 20.000 eran jinetes mal equipados, montados en caballos pequeños y difíciles de controlar. Para compensar la falta de armamento, en Guadalajara se fabricaron grandes cohetes con puntas metálicas y granadas de mano que podían lanzarse con ondas. La mayor esperanza insurgente estaba puesta en su artillería: 95 cañones, muchos de ellos defectuosos, pesados o de corto alcance. Antes del enfrentamiento, los jefes insurgentes discutieron la estrategia. Allende prefería otro tipo de maniobra, pero Hidalgo decidió no defender la ciudad. Siguiendo su criterio, las tropas salieron de Guadalajara entre el 14 y el 16 de enero y se establecieron en campo abierto cerca del puente de Calderón. La noche previa a la batalla, los insurgentes acamparon, entonaron cantos religiosos y se prepararon para el combate. Algunos cronistas señalan que Hidalgo confiaba en que, al ver la inmensidad del ejército insurgente, Calleja desistiera o incluso cambiara de bando. La mañana del 17 de enero, Hidalgo expresó con optimismo una frase que pasaría a la historia: «Hoy desayunaré en Puente de Calderón, comeré en Querétaro y cenaré en México». Luego se definió la organización del ejército. La artillería quedó bajo el mando de José Antonio Torres, la caballería a cargo de Juan Aldama, las reservas bajo Hidalgo y el mando general de la batalla en manos de Ignacio Allende. El combate comenzó en la madrugada. Frente a un ejército insurgente que superaba ampliamente en número a los realistas, Calleja contaba con apenas 6.000 hombres, pero disciplinados, bien armados y con experiencia militar. Durante las primeras horas, la batalla fue reñida y por momentos los insurgentes parecían imponerse. Sin embargo, el destino del enfrentamiento cambió de forma abrupta. Una granada cayó sobre un carro de municiones insurgente y provocó una enorme explosión. El estallido incendió el pasto seco, destruyó parte de la artillería y levantó una espesa nube de humo que cubrió el campo de batalla. El pánico se apoderó de las filas insurgentes. La confusión, el fuego y la falta de mando claro rompieron la línea de combate. Calleja aprovechó de inmediato la situación y ordenó el avance conjunto de su infantería, caballería y artillería. La retirada insurgente se transformó en una desbandada. Muchos abandonaron armas, cañones y pertrechos, que pronto fueron usados en su contra. Allende, Aldama y otros jefes intentaron contener al enemigo únicamente para cubrir la huida, pero la derrota ya era inevitable. Tras cerca de 6 horas de combate, la batalla concluyó. El desastre fue total. Miles de insurgentes desertaron y jamás pudieron ser reorganizados. En el campo de batalla murió Manuel de Flón, conde de la Cadena, alcanzado por una flecha lanzada por un indígena oculto entre los arbustos. La derrota del puente de Calderón marcó el fin de la gran oleada insurgente iniciada en Dolores apenas 4 meses antes. Hidalgo y sus tropas huyeron hacia el norte. En el camino, en Pabellón, el cura fue despojado del mando militar. 2 meses después, él y Allende serían capturados y ejecutados. Desde ese momento, la insurgencia perdió su fuerza inicial. Aunque la lucha continuaría con figuras como José María Morelos, el golpe sufrido en el puente de Calderón cambió para siempre el rumbo de la guerra. Hasta aquí este episodio sobre la batalla del puente de Calderón. Si te interesa seguir descubriendo los momentos que marcaron nuestra historia, te invito a suscribirte al canal. Aquí seguimos recorriendo el pasado para entender cómo llegamos hasta aquí. Gracias por acompañarme.